Muy buenas tardes, amigos oyentes y a veces hasta televidentes. Aquí de nuevo en su acostumbrado programa Colibrí Radio, que se transmite todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por el Radio Funglode. Hoy tenemos un programa interesantísimo, es como una secuencia, si se quiere, de un tema que ha requerido varios programas y requerirá varios más, porque es muy amplio y muy importante. Ciudades resilientes. ¿Cómo se puede lograr una ciudad resiliente sin conservar la biodiversidad? Ese es el tema. Hay que conservar la biodiversidad, tenerla en cuenta. Y para hoy tenemos dos grandes amigos, colegas y colaboradores del Centro de Pensamiento de Funglode sobre cambio climático, desarrollo sostenible, medio ambiente y energía. Me refiero al maestro Daneri Santana y al maestro, el profesor Rafael Almonte, quienes con ellos vamos a tocar este importante tema. Aquí de nuevo, ¿verdad? Con nuestros invitados, vamos a fungir más como de moderador y cuestionador, preguntador si se quiere, pero es importante porque parte del programa, parte de la naturaleza, el propósito de este programa es que sea un ente educativo, que comparta ideas, propuestas, ¿verdad? Principalmente que puedan ser accionadas dentro de las políticas públicas. Pero para nuestro público, lo primero que de manera sintetizada, amigos, Daniel Santana y profesor Almonte, ¿qué es realmente una ciudad resiliente? Una ciudad resiliente que requiere tomar en cuenta la conservación de la biodiversidad para ser sostenible. Yo pienso que esa pregunta que tú haces, Víctor, es una pregunta muy pertinente, puesto que nos permite poder explicitar lo que es el alcance de ese concepto que se ha puesto de moda, la palabra resiliente, que viene de la física y que se ha usado mucho para caracterizar las capacidades de los ecosistemas de recibir impactos externos y sin perder su funcionalidad y sin perder su capacidad natural de llamada esa capacidad a garantizar la funcionalidad del ecosistema donde están insertados. Las ciudades no son necesariamente espacios, ecosistemas vivos en términos biológicos, pero sí como ciudades cuando se construyen ajustado a unos criterios y a una lógica de funcionamiento de una ciudad, construye a sí mismo capacidades para recibir impactos externos y seguir funcionando como ciudad. Y esa capacidad tiene que mantenerse en la medida en que las actividades humanas vayan impactando en esa construcción, en esa fuerza interna de la ciudad para recibir esos factores internos. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas actividades humanas disminuyen, impactan negativamente en esa resiliencia. Y uno de los factores, de los elementos que a través de los cuales las actividades humanas disminuyen la capacidad de las ciudades para recibir impactos externos negativos, es destruyendo, anulando la funcionalidad de los espacios naturales propios del territorio donde se asienta la ciudad. Y eso evidentemente hace que la ciudad deje de ser resiliente. En la medida en que se conservan los espacios naturales que son propios del territorio donde está la ciudad, en esa misma medida la ciudad va a ser más resiliente a los factores externos que le puedan afectar. Y fundamentalmente ahora en la época de los efectos del cambio climático. Y de esa manera entonces se puede caer en lo que realmente es la idea central o el objetivo central que se persigue, que sea una ciudad sostenible.
Porque obviamente hay como una conexión entre, para ser sostenible, usted tiene que construir una buena base de resiliencia. Si no, usted nunca va a ser sostenible. ¿Qué usted cree, profesor Santana? Bueno, ya en un programa anterior hablábamos de que cuando se habla de una ciudad sostenible, tenemos que pensar en las personas y su bienestar, en la biodiversidad y los ecosistemas que sustentan esa biodiversidad y que sustentan también el bienestar de las personas. Sí, no hay, digamos, sostenibilidad en una ciudad en donde sus ciudadanos no están en condiciones óptimas. Acceso a los servicios de salud, de educación, pero también a la parte recreativa. Tiene que tener suficientes espacios verdes para que haya recreación sana, para que hayan espacios de cohesión social en esa ciudad. Los parques, las áreas verdes, como tenemos en nuestra ciudad de Santo Domingo, el Jardín Botánico, el Parque Zoológico, el Mirador Norte, el Mirador Sur. Ahí son espacios en donde convergen las personas y la biodiversidad. Entonces, cuando se habla de una ciudad resiliente, son aquellas ciudades que atienden esos requerimientos de manera efectiva. Y cuando una ciudad es resiliente, una ciudad es sostenible, es porque tiene también altos niveles de resiliencia. La resiliencia a mí me gusta explicarla con términos un poco más llanos que los que se manejan de manera técnica. La resiliencia yo digo que es como la elasticidad. Imaginar una goma que permite una deformación cuando uno la estira, pero cuando uno deja de aplicar esa fuerza, la goma vuelve a su estado original. Y eso es lo que hacen los ecosistemas, eso es lo que hacen las ciudades, que permiten un nivel mínimo de alteración, digamos, de modificación, pero sin que ese nivel llegue a anular la posibilidad de que haya una autorregeneración, de que permita volver a su estado natural normal. Yo quiero puntualizar un elemento en relación a esa precisión que hizo Víctor y que usted trabajó en el sentido de la relación entre resiliencia y sostenibilidad. Es decir, es cierto, las ciudades tienen que ser sostenibles, pero y tomar en cuenta para esa sostenibilidad los componentes de lo que se llama desarrollo sostenible, lo que es la sostenibilidad, la dimensión económica, ambiental, social, la dimensión política, es decir, la capacidad de los ciudadanos de intervenir y de ser parte de las tomas de decisiones de la ciudad. La dimensión cultural, que es muy importante para el desarrollo sostenible. Es decir, los valores, la forma de ver el mundo que tienen los ciudadanos de sí mismos y de su entorno y de su lugar en la nación y su lugar en la región y su lugar en el mundo. Entonces, esos valores y esos principios que son propios de la ciudad son fundamentales para garantizar la sostenibilidad. Ahora, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de una ciudad que no solamente provee los servicios que Daneri destacó, sino que es una ciudad que está pensada para el bienestar humano. Es decir, no para el bienestar, no para los vehículos, no para la fábrica, no, es para el bienestar humano. Se producen actividades económicas, comerciales, para lograr el empleo de la ciudad, la ciudad, pero es para garantizar que los ciudadanos tengan acceso al empleo, al ingreso. Es decir, es pensar la ciudad para el bienestar humano, para las personas. Y hay que considerar, profesor, que el bienestar de las personas se construye a partir de la satisfacción de las necesidades de las personas. Por ejemplo,
tener, como decíamos, suficiente áreas verdes, suficiente árboles, pero no cualquier árbol, porque es que no puede ser cualquier. Tenemos que pensar que cuando se construye la ciudad, lo primero que se hace es eliminar la vegetación que hay en ese lugar. Una parte importante. Pero, entonces, las ciudades no deberían eliminarse la vegetación, sino solo debería eliminarse aquella vegetación que está en lugares donde se va a edificar, y el resto debe permanecer. Pero al momento de hacer los jardines, al momento de arborizar la ciudad, hay que pensar en aquellos árboles, en aquellas plantas nativas, y no solo en los árboles, también en los arbustos, en las hierbas, hasta en las lianas, porque ellas dan soporte como alimento, como refugio a especies de aves, de reptiles, sí, de pequeños mamíferos que son también parte, forman también parte, esa biodiversidad forma parte también del bienestar de las personas. Está íntimamente ligado al bienestar de las personas. Y de la posibilidad de que la resiliencia propia de la ciudad se mantenga. Se mantenga, exactamente. Es decir, hay un elemento clave que debemos destacar. Uno de los elementos de la insostenibilidad de las ciudades y de la pérdida de la resiliencia de las ciudades es eso que usted dice. Cuando se construye producto de una visión no sostenible, se destruyen las áreas verdes. Por ejemplo, profesor, perdón este paréntesis, secan lagunas y sellan sumideros, por donde se va, y las cañadas las encachan y las tapan y le construyen encima o las rellenan, cuando esos son los drenajes naturales. Por eso tenemos las inundaciones que hemos tenido últimamente, y eso es lo que hace que la ciudad sea menos sostenible y menos resiliente. Claro. Entonces se tende a recuperar la resiliencia de la ciudad a través de intervenciones de ingeniería. Exacto. Pero, primero, no siempre son las soluciones adecuadas. Segundo, son siempre mucho más caras. Muy costosas. A veces no están al alcance de las posibilidades de los países en desarrollo, porque cuestan mucho y hay que hacer préstamos, endeudar el país para tapar una cañada. Eso lo hemos hecho aquí. Guajimía es un ejemplo. Y la cañada del zoológico, préstamo de bancos extranjeros para sellar una cañada, cuando está demostrado ya que lo que es realmente viable son las soluciones basadas en naturaleza, no en ingeniería, en obras de ingeniería. No necesariamente. A veces hay que hacer obras de ingeniería, no es que lo negamos, pero las soluciones basadas en naturaleza siempre son más efectivas y mucho más económicas. Por cierto, debe decir, lleva a intervenir, porque ustedes están llevando la temática al plano. Vamos a llevarla al plano, por ejemplo, Santo Domingo, que es una metrópolis, ¿verdad? Que hubo que repartirla entre razones, era demasiado grande, porque hay otras razones por qué se partió, ¿verdad? En un distrito nacional y tres Santo Domingo, norte, este y oeste. Gracias, pero Santo Domingo tiene una ventaja dentro de toda la panorámica cuestionable. Ustedes mencionaron, no nos olvidemos también que existe el Parque del Este, y al sur tenemos, vamos a decir, como una especie de santuario, si se quiere, el Mar Caribe. O sea que hay como una especie de arropaje de la ciudad, de unos pulmones que podrían contribuir a que realmente se tomen las decisiones y se enfilen las decisiones a trabajar para que la ciudad sea realmente sostenible. Y como dijeron, para beneficio de su población, del ser humano, que es el gran objetivo de todas las decisiones, que la gente viva más confortable, que la gente aumente su bienestar, etcétera, etcétera. Pero también, realmente, yo veo como que en las ciudades como Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, hay un tira y jala, hay unas fuerzas ahí chocando. El asunto, para seguir en la idea del crecimiento a nivel civil, de obras civiles, porque cada día la ciudad es más grande, cada día hay más gente, cada día hay más automóviles, cada día hay más edificios. Señores, esto es una metrópoli realmente, es difícil encontrar ya un sitio
que usted nada más vea prácticamente casas, ya prácticamente dependiendo de la localización de la ciudad, pues los edificios son de 10, 15, 20, 30 pisos, y en los sitios más bajitos ya son toditos de 4, 5 pisos, ¿verdad? Y la otra contrapuerta es la dinámica de pedir más soluciones, como bien explicaron, basadas en la naturaleza, porque si no, no va a tragar la selva, no va a tragar la selva de cemento y de vehículos y de contaminación, ¿verdad? ¿Qué ustedes ven que se requiere para que de una vez por todas, y yo reconozco que no va a pasar de la noche a la mañana, tienen que ser decisiones políticas, si se quiere, de alta jerarquía, y que se mantengan a través del tiempo, porque va a tomar años, ¿verdad? Que se encauce hacia conseguir que seamos realmente, en vías, que seamos realmente una ciudad sostenible. Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, para mí, para promover estos conceptos que nosotros estamos trabajando, es que los gobiernos locales, los que administran la ciudad, los que gestionan la ciudad, los responsables de el gobierno local, comiencen a incorporar en su lógica de gestión estas concepciones en la cual la ciudad construye su capacidad de recibir factores, golpes y agresiones externas, como los ciclones, como los eventos extremos que se dan en la medida en que conserva sus espacios naturales. Eso es lo primero. Es decir, es construir esa lógica de política pública e incorporarla a sus planes. Yo pongo, por ejemplo, en Santo Domingo Este, que es un municipio en crecimiento, yo he visto que ya comienzan a surgir las torres. ¿Cuántos humedales, cuántas lagunas, cuántas cañadas hay en Santo Domingo Este que tienen que ser conservadas para garantizar que ese territorio siga manteniendo una capacidad natural para garantizar el bienestar de sus ciudadanos? Eso sucede en Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte, igual. Hay un conjunto de espacios naturales, lagunas, cañadas, humedales, áreas verdes, zonas verdes, que no pueden ser construidas, destruidas para expandir el desarrollo urbano de ese municipio, porque eso va a afectar y va a impedir que ese territorio sea un territorio sostenible y pierda su capacidad de recibir impacto y seguir funcionando adecuadamente. Igual, por ejemplo, en el interior. Ya no solo no es sostenible, sino que ya es hasta inseguro. Ya no puede garantizar la seguridad de la gente, algo que es solo una partecita de la sostenibilidad. La seguridad, aquí se está ahogando gente porque se inunda. Aquí hay mucha gente que está perdiendo su carro, que está perdiendo su casa, porque se inunda. Cuando vienen una tormenta y vienen lluvias fuera de lo normal, simplemente se inunda porque no hay zonas, las zonas de drenaje natural han sido dañadas. Los humedales. O han cortado todo el bosque que permitía la infiltración al subsuelo. O han pavimentado todo el terreno de la zona, y entonces las aguas de escorrentía se multiplican, porque en la medida que tú pavimentas o pones cemento sobre una superficie de suelo, entonces se acumula más agua de escorrentía, porque esa agua no puede pasar al subsuelo, porque el cemento o el pavimento se convierte en un impedimento para que infiltre al suelo. Y todo el agua que cae coge por un solo camino
y se convierte Ef- en un río que se arrasa todo lo que va. Efectivamente. Esos son de los problemas. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que señala el profesor, que tiene la municipalidad, tiene que involucrarse y el gobierno central en una política coherente para repensar la ciudad y en un plan de mediano y largo plazo ir procurando la sostenibilidad de la ciudad. Pero eso hay que planificarlo. Tiene que estar, la sostenibilidad tiene que estar en la planificación urbana, municipal y nacional. Y por último, yo pienso que es muy importante interpelar a la Junta de Vecinos, a los ciudadanos organizados de estas ciudades. Tienen que empoderarse de su bienestar ambiental. Tienen que empoderarse de su bienestar a partir de la lógica de que la ciudad no es simplemente un sitio para dormir, es un sitio para vivir, para ser feliz. Entonces tienen que lograr que sus gobiernos locales le construyan políticas locales, tomando en cuenta esos elementos, para que se conviertan realmente en ciudades sostenibles. Yo creo que acciones, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha señalado el profesor en términos de política y de acciones de nivel local y nacional. Acciones concretas que se debe asumir ya, que deben ser parte de esa planificación. Hay que aumentar los espacios verdes, hay que promover el tema de los techos verdes, hay que promover la energía, sobre todo la energía solar en ciudades como las nuestras, la ocupación de los techos con energía para producir energía solar. No sé por qué no estamos aprovechando ese potencial que tiene para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Y también eso va a tener un impacto muy positivo en la economía de la gente, que va a ver reducirse su factura de energía eléctrica. Entonces yo creo que esas son cosas. Lo que se llaman de paredes o muros vivos, que están muy de moda y que además de reducir las temperaturas en la ciudad, también aumentan la posibilidad de captar dióxido de carbono y limpiar la ciudad belleza escénica, y la belleza que genera, un ambiente que crea diferente. eso. Bueno, vamos a ir cerrando como colegas, ¿verdad? Debemos, porque como todo en radio y televisión, el tiempo es, hay tiempos fatales y estamos llegando a ese límite. Vamos a concretizar para que quede en el espíritu y en la mente de nuestros oyentes y televidentes qué específicamente, de manera concreta, con algunos ejemplos de esto que se ha venido hablando. Pero obviamente de lo que ven, para que quede, como digo, en la mente, ¿verdad? Y podamos iniciar ese proceso. Bueno, mira, yo creo que hay unas experiencias que se han ejecutado en la República Dominicana que recrean y proyectan la ejecución de estas líneas de pensamiento. En el Ministerio de Medio Ambiente se ejecutó un programa de recuperación de zonas y espacios importantes para la biodiversidad en varias ciudades del país. Y ese programa impactó no solamente en la recuperación y la conservación de la biodiversidad de esos espacios, sino en la creación y la conversión de esos espacios en zonas de encuentro y de bienestar y de cohesión social de las comunidades. Ese programa estuvo bajo la dirección de del Viceministerio de Biodiversidad. Yo creo que fue en la gestión del doctor Jaime David Fernández Mirabal. Ahí comenzó. Y yo creo que Daneri tiene más información sobre eso. Sí, efectivamente. Bueno, se llamó o se llama Programa de Restauración Ecológica de Ecosistemas Urbanos Degradados. Y tuvimos una experiencia maravillosa restaurando humedales. Mucha gente conoce los humedales de Nigua. Eso era un basurero, una zona altamente amenazada, no solo
por la cantidad de residuos sólidos que se estaban depositando allí, escombros de construcción, sino también por las aguas servidas de la zona industrial de Nigua, que también tenía una altísima contaminación. Pues fue muy sencillo. Se restauró ecológicamente y hoy día es un espacio extraordinariamente rico en materia de biodiversidad y un parque muy concurrido por las personas. Y hay una foto, Daneri, que a mí es emblemático, yo la pongo en muchas de mis presentaciones, donde hay una sarta de peces. Sí, sí. Una sarta de peces. De peces que luego que vino la restauración, que vino la restauración, proliferaron los peces y ya hasta pescadores y todo están haciendo de las lagunas un sitio de captura de proteínas. Y no solamente para alimentarse, fuente para alimentarse y para recreación. Entonces, fíjese cómo, y eso aconteció en apenas 4 años, se logró restaurar. Porque es bueno decirles que a veces pensamos que necesitamos hacerlo todo por la naturaleza. Y a veces lo que tenemos que hacer por la naturaleza es algo muy sencillo. Es dejar de dañarla. Dejar de dañarla. Porque ella tiene una capacidad intrínseca de autorrestaurarse. Cuando dejamos de dañarla. Ese humedal, yo recuerdo que se hizo un acto ahí, en ese humedal. Y hubo una presentación, yo creo que de alguien que vino de Ramsar. Sí, María Rivera. Bueno. La encargada regional de la Convención Ramsar para toda América Latina. Y ella demostró que no había que hacer una intervención de una proporción, solamente recuperar algunas áreas y dejar que la naturaleza, que el ecosistema funcione. Ponerle unos pies de amigos. Nada más. Ahí nosotros no pusimos una sola funda de cemento. No gastamos un solo metro de arena en la restauración de eso. No, ninguna obra civil, excepto la construcción de una casita para vigilar y proteger, estar ahí, mantener un personal ahí. El caso que usted menciona, eso fue en Jaina. Hay otros casos importantes. Muchísimos casos. Los humedales de Los Amas. Santiago, los manantiales de Laguna Verde. En Santiago, un sitio extraordinario. Señores, pero hay que ver que nosotros hicimos en esos sitios, hicimos inventario de biodiversidad en el momento para establecer una línea base, para saber cómo estaba la salud del ecosistema al momento de nosotros comenzar la intervención. Y lo hicimos 2 años después. Y debo decirle que se duplicó la cantidad de vida que encontramos en el primer inventario, ya para el segundo inventario, 1 año y medio, 2 años después. Y hoy día esos son sitios maravillosos. Sí, el Cachón de la Rubia. Pero no solamente es maravilloso desde el punto de vista biológico y ecosistémico, sino maravilloso para el disfrute de las personas. Ahí va. Para mejorar la calidad de vida de la persona, para hacer posible el disfrute pleno del derecho a un medio ambiente sano establecido en la Constitución de la República como un bien jurídico protegido por el Estado Dominicano para todos los dominicanos. Excelente. Entonces yo creo que se tiene que comenzar, se tiene que iniciar a cosas que pueden hacer ahora mismo. Hay que seguir poniendo especies nativas y endémicas en la ciudad para que las aves que están, los reptiles que están en la ciudad, todos los insectos que están en la ciudad, que son benéficos, continúen aquí y se multipliquen más. Pero hay que poner especies de plantas nativas y endémicas. No pensemos solo en los grandes árboles, pensemos también en los arbustos y hierbas que son parte del soporte de la biodiversidad y que, como les dije, eso es parte del bienestar de las personas que vivimos en la ciudad. Muy bien, excelente. Yo espero que nuestro público pues haya disfrutado, aprendido algunas cosas, ¿verdad? Y nos comprometemos pues seguir con este tipo de programas, ¿verdad? Con temas que le puedan interesar y le podamos proyectar algunos conocimientos, algunas de sus inquietudes, ¿verdad? Así que vamos a dar por concluido el programa de hoy
Y será para la próxima semana, el próximo jueves, de 3 a 4 de la tarde, su Colibrí Radio, como siempre. Muchas gracias, Osvaldo, Daneris Gracias. y Rafael. Muchas gracias.